Que el Señor les bendiga en las horas de esta tarde. Vengo nuevamente aquí delante de ustedes para compartir la palabra del Señor. Estábamos pendientes de compartir para el capítulo de las 3 derrotas de Satanás, esperando que, que sea Dios que hable a través de él, que el Espíritu Santo del Señor esté administrando nuestras vidas, nuestras palabras. Mi palabra, la palabra que sale de mi boca, que vaya sazonada con el Espíritu Santo de Dios. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrés García, y si hubiera un remanente de parte del Señor que van a ver que de hecho creo que lo hay, parte de la iglesia fiel del Señor, que puedan llevarme en sus oraciones, pues para mí sería de bendición saber de que hay un pueblo que ora por mí, intercediendo por este hombre necesitado del Señor. Así que en esta hora pues doy gracias al Señor por una nueva oportunidad que me da de compartir la palabra con ustedes. También sugiriéndoles que a los que me están viendo, ¿verdad?, que para mí será de mucha bendición que se suscriban, que le den un me gusta y que le den un like y que lo compartan con sus amigos para que este canal crezca. Miren, no soy una persona de gran conocimiento, no soy una persona que haga esto por lucrarme de algo, de lucrarme de bienes económicos. No hay ni siquiera una congregación aquí, sino que estoy yo solo frente a esta cámara con una audiencia hermosa que el Señor está creando, que son ustedes, gracias a los que ya se suscribieron. Así que en esta hora pues voy a empezar a hablar la palabra del Señor, esperando que sean ustedes los que estén orando por mí, ya que si hay una cosa que a Satanás no le gusta, es que sea expuesto como el gran farsante que es. Pero en esta hora esperamos la unción del Santo Espíritu de Dios. Esperamos que esta palabra sea de bendición para todos ustedes. Y nuevo, por favor, en el nombre del Señor les pido, para mí sería de mucha bendición que se suscriban, que le den un me gusta, que compartan con sus amigos. Al hacer esto, me estarán ayudando a mí, será de bendición para mí, y a la vez este video podrá llegar a más personas, ¿verdad? Y el propósito es que llegue a más personas. ¿Que yo estoy monetizando? No. Si voy a monetizar, eso solo Dios lo sabe, pero mi propósito no es ese, sino que mi propósito es que esta palabra llegue a aquellas personas las cuales son necesitadas y que por alguna razón no les ha llegado, y que sea de bendición, ¿verdad? Y que se preparen, porque el fin de todas las cosas se acerca. Así que en esta hora vamos a estar leyendo la palabra del Señor, compartiendo este tema. Ya les dije, es las 3 derrotas finales de Satanás, el lanzamiento al infierno eterno, donde se acabará todo para que tanto daño ha hecho a la humanidad y al universo. Así que en esta hora pues vamos a compartir la palabra. Voy a tomar como base la primera carta del apóstol, la primera carta del apóstol Pedro. Solo como base, como punto de partida, para seguir el tema que vamos a seguir, ya que es necesario que usted y yo sepamos el porqué de las cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a leer en el capítulo 4 de Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7, y dice de la siguiente manera: mas el fin de todas las cosas se acercan. Sed pues sobrios y velad en oración y amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Mas el fin de todas las cosas se acerca. No vamos a tocar ese punto que leímos, como les dije, es la base, el punto de partida, pero el tema principal es las cuales hemos señalado. Quiero decirles de que
muchas personas, hombres fuertes, piensan que nunca se van a acabar. Yo he visto personas que están en el hospital y el enemigo ha llegado al hospital a decirte, y si sales de esta, en la próxima no sales. Y así, ¿verdad? Y cada persona actuando con prepotencia ante los demás. Entonces el enemigo de nuestras almas, desde el principio, ustedes dirán el por qué no fue de una vez a un lugar encerrado en el cual nunca pudiera salir, ¿verdad? Lo que pasa es que Dios es fiel y justo. Cuando fue sacado del reino celestial, que anduviera en el espacio, tenía acceso a los planetas, a las estrellas, al espacio exterior. Luego que el Señor ordenó la tierra, vino a empezar a hacer sus estragos a la tierra, a engañar, y allí pues fue expulsado del Edén, y luego anduvo haciendo tanta maldad de que los hijos de los ángeles vieron demonios, vieron y les gustaron los hijos de los hombres y procrearon hijos con ellas, seres malvados, los nefilines, los demonios. Entonces, y así, luego pues en Sodoma y Gomorra, y cómo se hizo en los imperios, ¿verdad? Jesús Jesús quiso matarlo cuando niño, luego en el desierto, que es un atrevido pidiendo la adoración, en los 40 días de ayuno, el Señor lo reprendió y lo sacó fuera y los ángeles le sirvieron al Señor. Y luego pues en la cruz del Calvario, donde Satanás daba por hecho que había vencido porque Jesús físicamente había muerto, pero lo que estaba haciendo en esos 3 días es ampliando su ministerio y llegando hasta allá, hasta los lugares oscuros, y levantarse allí venciendo a la muerte y al Hades y a Satanás mismo, ¿verdad? Entonces así Satanás ha venido haciendo daño a las personas, ¿verdad? Entonces estamos llegando aquí a los tiempos finales, los cuales Satanás quiere el hombre fuerte, el que se hace gigante. Él se quiere igualar al león de la tribu de Judá, pero nunca va a poder. ¿Por qué? Porque el león de la tribu de Judá es santo, 3 veces santo. Y Satanás es el ser despreciable, padre de engaño y de mentira. Y todos los que lo siguen son... El Señor Jesús dijo, vuestro padre es el diablo, porque todo el que comete engaño, su padre es Satanás. Entonces, pues, vemos cómo él ha venido tratando de engañar desde el principio de la creación, cuando engañó a los ángeles en el reino celestial, y luego vino a engañar a la humanidad, a la raza humana, a hacer estragos. Él siempre ha querido ocupar el puesto que Dios ocupa en poder, pero no en santidad. 1, no puede, y 2, no quiere, ¿verdad? Entonces, pero se ha hecho tanto daño a las naciones, a la iglesia, al pueblo de Israel, a los santos profetas, a los mártires, a los patriarcas, a los apóstoles, en fin, a la iglesia hoy en día. Él es el que ha hecho tantos estragos en la humanidad. Y el Señor, bueno, pudo haberlo hecho cuando el arcángel lo sacó del reino celestial. Igual, también Jesús pudo lanzarlo también. El arcángel Miguel cuando lo lanza a la tierra, en lo que vamos a ver ahora. Pero no, el plan de Dios era... ¿Por qué? Porque si un solo lo hubiera amarrado, él lo hubiera dicho, como un engañador que es, que no dio oportunidad. En el rapto de la iglesia anduvo queriendo acusar aún a la iglesia, por la cual Miguel lo lanzó nuevamente a la tierra en a mediados de la semana 70 de Daniel. Así que podemos ver cómo Satanás ha venido haciendo, digamos, de las suyas, engañando a diestra y a siniestra, ¿verdad? Pero Dios, que es rico en misericordia, me envió a Jesús, el cual dio su sangre para salvar a esas personas que habían sido lisiadas y engañadas por Satanás, ¿verdad? En las cuales también usted y yo estuvimos en un tiempo, pero ahora pues vamos a estar hablando este tema, ¿verdad? El cual habla de las últimas 3 derrotas de Satanás, ¿verdad? Porque cuando quedamos en el capítulo pasado, de que 7 años de bodas de Cristo con su iglesia, y Satanás ahí andaba, lo que hablamos del apóstol Pablo a los Efesios,
que dice que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades que andan en los aires. Entonces, Miguel vio eso en el cielo, el dragón y sus ángeles, y hubo una lucha y los lanzó a la tierra, ¿verdad? Para que dejara de hostigar a la iglesia del Señor. Entonces, pues, en eso vamos a estar viendo en este momento, lo cual, como Satanás hasta último momento, nunca hubo ni una señal ni de arrepentimiento, ni de temor de nada. Siempre con ese odio, arrogancia hacia Dios, hacia todo lo que se llama Dios, usó al falso profeta, usó al anticristo para perseguir a su pueblo, al pueblo de Israel. Y bueno, ahora se llega la hora de que sea pues él lanzado a donde tiene que ser. Podemos ver, como dice en el capítulo en el 12:7 de Apocalipsis. Vamos a estar leyendo del 7 al 14, el libro de Apocalipsis. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron su vida hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ella, y de los que moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que queda poco tiempo. Podemos ver cómo esa batalla, dice la palabra del Señor, de que Miguel y sus ángeles luchaban contra Satanás, la serpiente antigua, que es el diablo, y sus ángeles lucharon porque él los andaba acusando delante del Señor, a la iglesia, la cual estaba en boda del Cordero, la cual ya había sido salva, pero todavía Satanás nunca escatimó espacio ni esfuerzo, siempre estuvo tratando de dañar. Entonces dice la palabra del Señor de que luchaba Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles, y los echó a la tierra. ¿En qué tiempo los echó? En los 7 años de bodas de Cristo con su iglesia, ¿verdad? Mientras que en el cielo había fiestas de bodas, fiestas del encuentro del Señor Jesús con su amada iglesia, en la tierra había gran tribulación. Y cuando Satanás es lanzado en la segunda mitad de esos 7 años, en la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, en la tierra ya había tribulación. ¿Por qué tribulación? Porque la iglesia del Señor había sido quitada. Entonces el falso profeta y el anticristo había rechazado lo que es el testimonio de los 2 testigos, el cual
estaban ya en ese ministerio de llamar al arrepentimiento a través de la tribulación al pueblo de Israel y a todos los oyentes, a los que pudieron recibirle como Señor, recibir la salvación a través del derramamiento de sangre. Y vino Miguel y su sangre y lanzaron a Satanás, el diablo, hacia la tierra. Entonces él venía con ira. Tras de que estaba la tribulación, vino la gran tribulación, porque el anticristo, donde vino su padre, el diablo, agarró más fuerza y él pedía adoración. Él quería que la humanidad se doblegara y reconociera a él como el Cristo, como el Mesías. Pero Israel al principio, que desechó a Jesús, por lo cual hay una iglesia que se le dicen no solo Jesús, los evangelianos, ellos se confunden que es que solo Jesús. ¿Por qué? Porque Israel rechazó a Jesús. Entonces todo el israelita, todo judío, tenía que recibir al Señor reconociendo a Jesús como su Salvador, ¿verdad? Testificando de Cristo, porque ellos lo rechazaron. Entonces, cuando vino el anticristo, a él lo recibieron, ¿verdad? Entonces, pero donde vieron que no era él el Mesías esperado, ellos empezaron a echar atrás. Entonces él le puso una ley que nadie podía comprar ni vender, sino el que tuviera el nombre de él o el número de su nombre, el cual es 666, es lo que llaman el sello, para que esa identificación pudieran hacer como ciudadanos del mundo, poder tener acceso a todos los bienes y beneficios que el hombre necesita, como comida, salud y todo, ¿verdad? Entonces, él lo seguía de esa manera, el anticristo, porque muchos en medio de la tribulación no quisieron adorar, ¿verdad? Porque estaban vendiendo su alma a Satanás. Entonces Satanás viene con ira a perseguir, dice, a la mujer. ¿Cuál es la mujer? Es Israel, ¿verdad? A perseguir a la mujer, porque sabía, dice la palabra del Señor, que le quedaba poco tiempo. ¿Cuánto tiempo le quedaba? 3 años y medio. 42 meses. 1260 días. Eso es lo que le quedaba. Él sabía todo eso. O sea, Satanás sabe todo eso. Lo que pasa es que él es un individuo arrogante, es una persona que el sin nombre es la bestia. Entonces él vino a perseguir al pueblo de Israel, a perseguir a la mujer, dice, y a los descendientes de la mujer, es decir, a los hijos de Israel, ¿verdad? Entonces él venía así, mientras que, que arriba en el cielo había alabanza y gloria al Señor por su amada iglesia y Cristo, ¿verdad? Dando galardones a cada uno, recompensando a los que habían testificado el evangelio, cuántas almas habían traído al Señor, cuántas cosas habían hecho en su nombre. Entonces en la tierra había persecución. Satanás estaba, porque él sabía que le quedaba poco tiempo. Imagínense esa derrota, ¿verdad? Miguel lo lanza a la tierra, a él y a sus demonios, y viene contra los moradores de la tierra con ira, con odio, a querer deshacerlos, ¿verdad? Es la derrota número 1, porque primero estaba acusando a la iglesia y ella queriendo hacer daño, ¿verdad? Dice que los acusaba día y noche, Satanás diciendo, mira que esto, ¿por qué? Porque la mayor parte de la iglesia son personas de las cuales por nadie daba un centavo. Había todo tipo de personas que fueron transformados por Jesús, que sus pecados fueron lavados con la sangre del Cordero. Entonces él los estaba señalando hasta que fue necesario que interviniera el arcángel Miguel y los sacara del reino celestial. Y entonces él vino a atacar a la tierra, al pueblo de Israel, a los descendientes de la mujer, dice la palabra, pero también al mundo entero en general, y siendo apoyado por el anticristo en lo que se le llamó la gran tribulación. Porque dice que en la tierra, en esos tiempos, hubo tribulación, la cual nunca la hubo ni la habrá. Entonces en ese tiempo, Satanás venía enojado, con la frustración de que nunca pudo ganar una batalla a Miguel, porque en el reino celestial no pudo contra Miguel, en el reino y en el espacio exterior no pudo contra el arcángel Miguel, porque el arcángel Miguel es el guarda. Eso no quiere decir que Jesús no pueda o que los otros ángeles no puedan, pero la labor de Miguel es esa. Entonces, dice la palabra del Señor que fue lanzado, ¿verdad? Y él persiguió a los descendientes de la mujer, mientras que el anticristo andaba pidiendo adoración y persiguiendo a los que le rechazan, ¿verdad?
para los que rechazan su sello. Dice, aquí hay sabiduría, pues es 666. Tres seises, tres personas, ¿verdad? Las cuales él podía como la identificación para que ellos fueran libres. Pero quien tuviera eso, ya no iba a haber salvación para ellos. Entonces, él anduvo siguiendo y al ver que no hacían, él los perseguía a muerte, ¿verdad? Él andaba haciendo estragos, allí cierre fuerte, allí andaba haciendo daño, venía desterrado porque solamente le quedaban 1260 días. En 1260 días, él quería someter al mundo entero, ¿verdad? Con sus secuaces, el falso profeta y el anticristo, los cuales eran tan malvados que cuando mataron a los dos testigos se puede ser Moisés y Elías, o tal vez Enoc. Pero no vamos a hablar de ese tema, porque eran los dos testigos, los cuales daban testimonio. Ellos podían defenderse, pero hubo un tiempo que los mataron, ¿verdad? Los hombres del anticristo le dieron muerte y estuvieron en exhibición por 3 días, pero después de 3 días dice que nuevamente entraron en vida. Pero mientras los mataron, estaban la gente entenebrecida, la gente empezó a darse regalos unos a otros, celebrando la muerte de los 2 varones santos, de los 2 olivos, de los 2 testigos. ¿Cómo se ve la maldad de la gente también? O sea, es que la carne encaja fácilmente con lo malo. Entonces, pero cuando se levantaron los 2 testigos, entraron en temor, y Satanás se ensoberbeció más y siguió atacando junto con el falso profeta y la bestia, atribulando a las personas. Pero después, al final de la semana 70 de Daniel, ¿verdad? O sea, la segunda parte de la tribulación, la gran tribulación, el Señor, al final de eso, cuando se cumplieron 7 años, el Señor desciende del cielo con su amada iglesia al Valle de los Santos, al Valle de Josafat, para reinar 1000 años sobre la tierra. 1000 años de paz, 1000 años de libertad. Y en la tierra habrá, dice la palabra del Señor, paz, donde el lobo y el cordero y el niño jugarán, y no se habrá daño, la serpiente y todas las bestias salvajes no harán daño, y el ser humano no hará daño, porque el Señor regirá con vara de hierro, el Señor Jesucristo. Él va a estar con su iglesia allí, la iglesia inmortal, pero los que adoran alrededor, los que suben a dar ofrenda al Señor, son personas, seres humanos, durante 1000 años. Y dice que del árbol de vida daba su fruto, y de sus hojas y de sus frutos era medicamento para los seres humanos, que ni se ocupaba porque había. Pero cuando el Señor vino y descendió, dice que vino un ángel también con una cadena y encadenó a Satanás y a sus demonios y los echó al lago de fuego por breve tiempo. ¿Cuál es ese breve tiempo? 1000 años. Durante esos 1000 años que Satanás está encerrado, y no es que Satanás era fuerte y que rompió las cadenas y salió de las prisiones oscuras, no, sino que era parte del plan de Dios, de que porque Satanás, él se quiere hacer el fuerte y que quiere trapear con el ser humano, pero Satanás es derrotado. Estas últimas 3 veces son las 3 veces finales, y de las 2, la tercera es la final, en la cual ya no habrá salida para el enemigo de mi alma y de su alma. Entonces dice de que fue cuando el Señor vino, descendió a la tierra, Satanás fue atado y lanzado al lago a prisiones oscuras por un breve tiempo. Y dice la palabra del Señor que había paz en el Valle de los Santos, había paz porque no había demonio. ¿Y quién estaba reinando? ¿Quién era? El Rey de Reyes y Señor de Señores, que con justicia gobierna las naciones. Y ahí está el engaño de de los seguidores del doctor Rutherford, de Carlos Russell, de la Watchtower, diciendo que el paraíso es en la tierra
y que cuando el hombre se muere se acabó todo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice de que los hombres van a ser levantados para ser juzgados y luego ir al lugar que les corresponde, al infierno o al reino eterno. Entonces, pero que en el valle de los santos habrá paz. Y dice que todos los años de las naciones suben a dar ofrenda y darle honra al Señor. Todos los años pareciera de que toda la raza humana amaba fielmente a Jesús. Dice que todos los años subían a darle honra y gloria. Todos los años subían con ofrendas al altar. Y que el Señor los regía con varas de hierro. Imagínense que no había hambre, no había tristeza, no había dolor en la tierra, porque Satanás estaba atado. Entonces toda la gente subía y la iglesia del Señor estaba allí con su Señor. Los 144,000 habían descendido también. Los 144,000, los hijos de Israel, los hijos de la mujer, estaban ahí con él, ¿verdad? Entonces dice pero que el anticristo y el falso profeta también habían ido a ese lugar. Pero ellos no fueron a la prisión de la calle, fueron lanzados al infierno, ¿verdad? Y todo lo que era la guerra contra Israel, el Señor solo con el resplandor de su venida fueron despulverizados y solo quedó Satanás en sus prisiones oscuras, donde ya no podía andar merodeando ni engañando a nadie, ¿verdad? Gracias a Dios por ello, porque si hay alguien el cual hizo tanto daño en la tierra, es Satanás y sus demonios. Pero cuando pasaron, dice la palabra del Señor, que cuando pasaron 1000 años, Satanás es suelto nuevamente. Satanás es suelto nuevamente y dice que salió hacia los 4 cabos de la tierra a engañar a la gente, a Gog y a Magog, y fueron que los agrupó para ir a la batalla, a la guerra contra los santos, ¿verdad? Y dice de que fue, pero imagínense, después de 1000 años, en la tierra había paz. Cualquiera puede decir que ningún ser humano iba a tener ganas de hacer guerra contra el Señor, porque subían a adorarle, a darle ofrenda y todo. Pero Satanás salió de sus prisiones y dice que salió por un breve tiempo, solo para hacer guerra. Salió a engañar a Gog y a Magog. O sea, la maldad de los hijos de los hombres tampoco tiene límites, los que no están en el Señor. Porque ellos, donde vieron que tenían un líder, esos que subían a adorar al Señor son los mismos que fueron a la batalla. Entonces, hermano, imagínense que desde que la tierra fue fundada, ¿quién fue el engañador de su alma? ¿Quién fue quien hizo tanto daño? Satanás es el homicida desde el principio, dice la palabra del Señor. Él es padre de engaño y de mentira. Si en el reino celestial él fue el causante de la división, de que esos demonios que lo persiguen, que eran ángeles celestiales, los engañó y los sedujo. Él fue el que vino cuando el Señor tenía un propósito en el jardín del Edén de crear al hombre con el propósito que le adorara. Vino a dañar, a hacer que Adán y Eva pecaran, que los primeros humanos pecaran. Él fue el que vino a poner el engaño. Él fue el que vino en tiempos de Enoc a hacer que la tierra se permitiera, tanto que el Señor dijera que se arrepentía de haber hecho al hombre, porque los designios del hombre son de continuo hacia el mar. Fue Satanás el que ha causado tanto dolor y muerte por los faraones, él fue el que hizo que Sodoma y Gomorra se pervirtieran tanto así que llegaran hasta la muerte. Él fue que tapó los oídos de los humanos cuando Noé predicaba la salvación, que venía el diluvio, ¿verdad? Y que la tierra iba a ser pasada por agua. Él fue el que vino a hacer daño a los profetas. Él fue el que se apoderó del rey Acab. Él fue el que engañó a Saúl. Él fue y todos los que hicieron masacre fueron engañados por Satanás. Hasta el día de hoy, él fue el que
el que ha metido odio, rencor en los gobiernos del mundo. Él es el que ha engañado a las iglesias. Él es el que ha hecho tanta maldad sobre la tierra por la cual tiene que pagar, ¿verdad? Es él, el padre de engaño y de mentira, el que ha hecho que sea la prostitución, la homosexualidad, que haga el hechicerillo, que los hurtos y los engaños y todo. Es Satanás, padre de engaño y mentira. Él vino y los conquista nuevamente para la batalla. Él es el que merece estar en el infierno eterno, porque desde el principio la maldad fue y será y hasta el fin, porque después de esto ya no habrá más Satanás. Pero imagínense todo lo que tuvo que pasar. Él fue el que hizo que crucificaran a Jesús. Él fue el que hizo que apedrearan a Esteban. Él fue el que hizo tanta maldad, el que hizo que Antíoco Epifanes, un tipo del anticristo también, hiciera grandes masacres. Él fue el que hizo que Alejandro Magno anduviera matando gente y que cayera en depresión donde vio que ya no había más que conquistar. Él fue el que hizo las masacres a través de Adolfo Hitler en Alemania. Él fue el que hizo que a través de Mussolini, él fue el que hizo todas esas cosas. La Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Él es el que está haciendo que andan persiguiendo gente hoy en estos días para echarlas. Es Satanás, el que ha metido engaño en las iglesias para que usted y yo no lo salvemos. El que ha metido doctrinas raras. Entre este bien, mete el mal también para disfrazar y que la iglesia del Señor, que los insensatos no entiendan. Él es. Entonces, debido a todo eso, a las oportunidades que el Señor le dio, después de todo eso que se cumplió un año, vino él, según él, al atacar. Pero dice que cuando vino, dice que vino la luz de un solo, la luz de Cristo, y fue nuevamente el juicio, la terminación y todo de Satanás. El final, 3 veces, a la tercera vez, él es lanzado al lago de fuego y azufre, donde ya estaba, dice la palabra del Señor, el falso profeta y el anticristo. Pero imagine todo lo que tuvo que pasar la raza humana. Masacres, hechicerías, diabólicos y cuantas cosas que se dieron por medio de Satanás, seducidos por Satanás. Que endiosaran a otros seres humanos, que endiosaran a dioses de piedras, que endiosaran a cuantas cosas. Pidiendo, si él fuera tan atrevido que le pidió adoración a Jesús, entonces, del Señor le dio oportunidad hasta la saciedad, pero cuando viene, dice el Señor, que venía al final de esos 1000 años con gran multitud, Gog y Magog, engañó a la raza humana del milenio que subían a adorar, los volvió a engañar y los llevó a la batalla. Pero dice que el Señor dice que solamente con su luz fueron derrotados y Satanás fue echado al infierno eterno, donde ya estaba el anticristo y el falso profeta, donde van a arder, dice la palabra del Señor, por los siglos de los siglos. Vale la pena que usted y yo dejemos de servir a Satanás. Vale la pena, mi amigo, que ese padre de engaño y de mentira salga de él, salga de la oscuridad, y que los que están en iglesias de las cuales predican un evangelio distinto, dice la palabra del Señor, que si a un ángel viniera y hablara un evangelio distinto al que está en este libro, sea anatema. Y los invita a salir de en medio de ellos, porque el Señor va a venir a hacer todas esas cosas por una iglesia limpia y pura, por un pueblo que sea limpio y lavado en la sangre del Cordero. Así que no se vale toda esa doctrina de la prosperidad, toda esa la doctrina del G12, todas esas doctrinas del espiritismo, todas las doctrinas malignas, las doctrinas de Carlos Russell, las doctrinas de José Smith, las doctrinas de Sabelio, las doctrinas de los espiritistas, las doctrinas de los gnósticos, las doctrinas de los budistas, las doctrinas de Zaratustra, las doctrinas del catolicismo romano, las doctrinas de todas esas herejes, no te van a dar salvación. Busca el evangelio de Cristo Jesús, el que te lleva hacia toda verdad y a toda justicia. Busca al Señor, amigo, busca al Señor, hermano, porque ya el Satanás está a punto de terminar su última batalla. Y ¿saben qué es lo más hermoso? Que el Señor ni siquiera tuvo que agarrar una espada y hacer lucha fuerte. No. Lo lanza al infierno.
lo lanza al infierno. Entonces, pero Ismael fumó fuerte. Miguel lo arrojó del reino del espacio exterior, de las estrellas, a la tierra. Luego, estando en la tierra, lo tira a una cárcel de oscuridad. Luego, cuando sale engañando a la gente, lo lanza nuevamente el Señor al fuego eterno, donde ya no saldrá, sino que va a arder por los siglos de los siglos, mientras que la iglesia amada del Señor va a estar en la Nueva Jerusalén, en la cual dice que la polilla y el orín no corrompen, donde no habrá engaño. A ese lugar usted y yo estamos invitados a ir. Así que mi amigo, mi amiga, busque del Señor y no haga caso de Satanás. Saben, Satanás está vencido. Cristo lo venció en el Calvario. El arcángel Miguel lo venció. Jehová de los ejércitos lo venció. Y él siempre quiso engañar. Pero el engañador sí tuvo un montón de víctimas. Todos los que hicieron pactos para tener riquezas con él. Todos los que hicieron para tener fama, para tener fortuna. Todos ellos van allá junto con él. Pero si usted ahora puede salir de eso en los últimos días, salga mi hermano, salga mi amigo. Cristo es capaz de perdonarlo. Él es capaz de pecar, de salvar al más vil pecador. De arrancarle el pecado a usted, a todos los que piensan que no tienen salvación. Dios puede obrar en usted. Así que en esta hora, créanme hermano, que el Espíritu Santo va a obrar en su vida. Créanme amigo, que puede entrar en usted y sacarlo de la prostitución, sacarlo de la homosexualidad, sacarlo del engaño, de la brujería. Puede sacarlo de todas esas cosas, de los vicios, del engaño, de la maldad. Que el Señor puede sacarnos de todo eso. Miren, el Señor es capaz. Estamos en los últimos tiempos, por lo cual usted debe buscar al Señor, porque después del levantamiento de la iglesia, usted ya no va a poder. Y los que salgan de la tribulación, quizás van a salir, pero tienen que pasar un precio muy alto. Mientras que ahora estamos en la dispensación de la gracia, Satanás está vencido públicamente. En el nombre de Jesús. Ahora, mi amigo, ahora, mi hermano, busque del Señor, porque el Señor es real y le ama. Dice que Él ama a los que le aman y busca a los que temprano le buscan. Amigo, hermano, búsquela ahora que al tiempo, porque mañana puede ser demasiado tarde. Que el Señor les bendiga en esta hora. Espero que disfruten esto mensaje la cual es de vida para usted, para mí y para cuantos le oiga. Que el Señor les bendiga.